Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos a esta séptima videoconferencia. Y hoy estamos celebrando una ocasión especial. Celebramos junto con el Centro de Investigación, Evaluación y Encuestas su 15 aniversario y también en este marco del centenario de la Escuela de Salud Pública de México. Nos da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación para participar en este ciclo y les daré la palabra a la maestra Lucía Cuevas para que pueda moderar esta sesión. Bienvenidas a todas y felicidades. Gracias, Janet. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto que podamos tener este espacio. Muchísimas felicidades a la Escuela de Salud Pública de México por estos 100 años. Nos sentimos muy honradas porque nos permiten compartir nuestro 15 aniversario de fundación del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Y qué mejor que hacerlo junto con el festejo de los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. En este espacio que queremos compartir con ustedes y que ya prácticamente estamos en el cierre de actividades que hemos estado realizando precisamente en función del aniversario de nuestro centro. Ya prácticamente estamos a 3 días de terminar. Vamos a hacer una presentación con un grupo de investigadoras expertas en muchos temas que tienen que ver con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua que se llevó a cabo en el 2020 y que siguen siendo resultados muy relevantes con respecto a esta pandemia que vivió México al igual que el mundo sobre COVID-19. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me parece que va a ser una sesión muy exitosa. Y sin más, quisiera yo permitirme presentarles a la maestra en Ciencias en Nutrición, Luz María Gómez Acosta. Ella es la que nos va a dar nuestro primer tema. Ella nos presentará una pequeña introducción acerca de los objetivos, la metodología y algunas características relevantes acerca de la ENSANUD 2020 sobre COVID-19. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Tiene mucha experiencia en la participación de las encuestas nacionales que se han llevado a cabo aquí en este instituto. Y sus áreas de interés prácticamente están relacionadas con la situación nutricional en México, la evaluación de programas de nutrición, la seguridad alimentaria y algunos problemas de estado de nutrición como desnutrición infantil y obesidad infantil. Sin más, maestra Luz María, bienvenida. Te cedo la palabra, por favor, para que nos puedas presentar este tema tan interesante que serían los aspectos relevantes de la ENSANUD. Gracias. Muchas gracias, maestra Lucía Cuevas. Voy a permitirme compartir pantalla. Buenas tardes a todos y todas los que nos están siguiendo por la plataforma, por las plataformas digitales. Salud y Nutrición en Salud Continua 2020 sobre COVID-19. También muchas gracias a la doctora Teresa Chama por la invitación al 15 aniversario del CIE, el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Me permito en esta ocasión mencionarles sobre la introducción, objetivos y metodologías de la población de estudio de la ENSANUD 2020 COVID. Nutrición se han constituido como un referente fundamental para el monitoreo y evaluación del desempeño del sistema de salud. La primera encuesta surgió en 1986, denominada la ENSA, que estaba específicamente para levantar información sobre salud. En 1988 se llevó a cabo otra encuesta nacional únicamente en nutrición. Ambas estaban enfocadas en identificar las características de la salud y nutrición de los mexicanos. Estas grandes encuestas, el gran operativo que llevan a cabo para hacer una sola encuesta, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que ahora conocemos como ENSANUD. En esta diapositiva me permito presentarles la ENSANUD 2006. Hasta ese entonces habíamos hecho 4 levantamientos. La ENSANUD 2012, la ENSANUD de medio camino del 2016
y la ENSANUD 2018-19, que fue con una colaboración con el INEGI. En el 2020, en un esfuerzo conjunto con la Secretaría Federal, se apoyó la idea de llevar a cabo la ENSANUD de manera continua. Esto con el fin de tener en un periodo de 5 años una muestra cuya representatividad fuera nacional, urbana, rural y por entidad federativa. Aquí les muestro el libro de la ENSANUD continua, que por la pandemia se denominó ENSANUD continua COVID-19. Esta es una de las primeras de la... Y bueno, debido al que en el mismo año surgió este asunto de la pandemia, las prioridades o los objetivos principales de la ENSANUD fueron 2. El primero fue estimar la seroprevalencia por SARS-CoV-2 en la población mexicana, evaluar todos los factores asociados en la presencia de los anticuerpos. Adoptó las medidas de mitigación y también evaluamos otros aspectos relacionados con la pandemia, como es la seguridad alimentaria, qué pasó con la alimentación de la población, el estado de nutrición, que a continuación hablarán mis compañeras de ello. Y aunado a esto, seguimos con el objetivo principal de la ENSANUD, que es actualizar el panorama sobre la frecuencia y distribución y tendencia de las condiciones de salud y nutrición, sus determinantes y la demanda que tiene la población sobre los servicios de salud. La metodología, pues la ENSANUD COVID es una encuesta dirigida a todos los hogares del país. Su diseño es nacional, probabilístico, estratificado y por conglomerados, y es representativa del ámbito nacional y de 9 regiones del país. Estas 9 regiones se muestran en este cuadro. La clasificación de las regiones se hizo por su densidad poblacional y por la cercanía entre las entidades. Y tuvimos la Pacífico Norte, Frontera, Pacífico Centro, Centro Norte, Centro, Ciudad de México y Estado de México, que se clasificaron como una sola región, Pacífico Sur y Península. La encuesta levantó información completa de 10.216 hogares. Como les había comentado, su principal objetivo fue determinar o estimar la seroprevalencia al SARS-CoV-2, y por ello levantaron 9.464 muestras de sangre venosa, donde teníamos un estimado mínimo de 8.617. El levantamiento del trabajo de campo fue de agosto a noviembre del 2020. Previo al lanzamiento de la ENSANUD, el Grupo Técnico del Instituto Nacional de Salud Pública desarrolla el diseño conceptual y el diseño operativo de la misma, elabora los cuestionarios, las cartas de consentimiento, el sistema de captura y el sistema de resguardo de la información. También se lleva a cabo un curso de inducción donde se capacita todo el personal de campo y también se estandariza en medidas antropométricas. Y en esta ocasión, este curso de inducción fue en modalidad híbrida, es decir, virtual y de manera presencial por la pandemia. La logística de campo. La ENSANUD cuenta con 3 grandes equipos. Los principales, que son los que inician el trabajo de campo, es el equipo de cartografía, que está plenamente capacitado para identificar las viviendas, y ellos son los que realizan los mapas y los croquis de las viviendas seleccionadas. Continúa con un equipo muy grande, que es el equipo de salud, que son los responsables de abrir y obtener la información relevante de salud de toda la población. Continúa con otro equipo, que es el equipo de nutrición, que a su vez está dividido en 2 subgrupos. Estos son especialistas en levantar información de dieta y especialistas en tomar muestras de sangre y de medidas antropométricas. La temática, bueno, la ENSANUD es una encuesta con amplios temas. En esta ocasión trató de continuar con los temas, se acortaron un poco para no estar en contacto tanto tiempo con la población, pero levantó información de hogar, donde identifican todas las características de la vivienda, y en esta ocasión se introdujo un módulo especial sobre COVID-19, donde se evaluaron las medidas de mitigación, las acciones familiares, cuántos casos positivos había dentro del hogar, qué pasaba con la alimentación de las familias. Asimismo, también levantan una información de un cuestionario de salud para menores,
el cuestionario de salud para adolescentes y cuestionario de salud para los adultos. La temática de nutrición, como les comentaba, está dividida. Los especialistas de información de dieta obtienen información de lactancia y prácticas alimentarias, frecuencia de consumo de alimentos y etiquetado de los alimentos. Los antropometristas, por su lado, miden peso, talla, longitud en menores de 2 años y medidas especiales para los adultos mayores. También están capacitados para tomar la tensión arterial en los adultos mayores de 20 y toman muestras de sangre. En esta ocasión tomaron muestras de sangre capilar y venosa para determinación de los anticuerpos del SARS-CoV y también una muestra en ayunos para determinar enfermedades crónicas. Se desarrolló un manual de medidas de protección para el personal de campo y para los participantes de esta encuesta. Todo el personal está plenamente identificado con credenciales del instituto y ahí se otorgaron para protección de la población cubrebocas y gel antibacterial al momento de la encuesta. Las características de la población de estudio. La población de estudio de esta ENSANUD coincide con la pirámide poblacional y en promedio el número de integrantes fue de 3.6 miembros por hogar y la distribución fue del 49% hombres y 51% mujeres. Cerca del 80% de los hogares de esta ENSANUD pertenecen a las localidades urbanas. Más información sobre la metodología de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 se encuentra en el artículo del doctor Romero Martínez y colaboradores. No me quisiera despedir sin antes agradecer a todos los participantes que hicieron posible esta ENSANUD y también notificar que la ENSANUD cuenta con información relevante, de calidad y oportuna para seguir contribuyendo a las mejoras de las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, maestra Luz María Gómez Acosta, por esta excelente presentación. Sin duda, todo un gran trabajo lo que conlleva el levantamiento de la ENSANUD en cualquiera de sus presentaciones. Muchísimas gracias. Al final, si les parece bien, vamos a resolver las dudas de nuestros participantes. Por el momento nos gustaría que las demás panelistas pudieran hacer su presentación y conforme vayamos avanzando, regresamos y retomamos un poco las preguntas y los comentarios que haya. Muchas gracias. Ahora quisiera dar la palabra a la maestra en ciencias, Alicia Muñoz Espinosa. Ella también es investigadora del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas. Ella tiene mucha experiencia también en el manejo de información de lo que tiene que ver con estado de nutrición, métodos de investigación, bioestadística. Sus principales áreas de interés están enfocadas en adultos mayores, lactancia materna, en algunos comportamientos en las intervenciones, en diferentes investigaciones sobre intervenciones para cambios de comportamiento y recientemente ha estado incursionando también en este importantísimo tema sobre inseguridad del agua. En esta ocasión, la maestra Alicia Muñoz nos va a presentar el tema de estado de nutrición de la población mexicana ENSANUD 2020 COVID-19. Este tema que es muy interesante a raíz de medir el estado de nutrición, el crecimiento de toda la población, de los niños, de los adultos, durante esta etapa de confinamiento. Maestra Alicia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Okay. Adelante, gracias. Pues como lo mencionó la maestra Cuevas Nazú, les voy a presentar los resultados del estado de nutrición de la población mexicana que fue recolectada durante la encuesta de salud y nutrición del 2020 durante el confinamiento por COVID-19. Quiero aprovechar para mencionar también agradecer la invitación a la doctora Teresa Chama por
para estar en este seminario con motivo de la celebración del 15 aniversario del Centro de Investigación en Evaluación de Encuestas. Muchas gracias. Entonces, para entrar en materia, una breve introducción de cómo se obtiene las mediciones para el estado de nutrición de la población. En la Censanud se obtienen mediante mediciones antropométricas, principalmente el peso y la longitud o la talla. Estas mediciones antropométricas después se comparan con valores de referencia, que principalmente utilizamos los de crecimiento de la OMS en sus diferentes versiones, y se evalúan, se comparan de acuerdo con la edad, con el sexo y algunas otras condiciones de la población para después obtener los indicadores que son principalmente la desnutrición, que son los que indican alguna carencia de micronutrimentos, de nutrimentos, y los de sobrepeso y obesidad, que son los que indican algún exceso de nutrimentos. ¿Por qué se hacen principalmente en la Censanud las mediciones de longitud, talla y peso? Porque son para las encuestas, como ya lo mencionó la maestra Lucía Gómez, como es un componente tan alto y hay tanto tiempo que invertir en los hogares, es una manera rápida, sencilla, económica y no invasiva para obtener el estado de nutrición. ¿Por qué es útil? ¿Por qué necesitamos evaluar el estado de nutrición en la población mediante una encuesta? Porque esta información nos da una idea del alcance de los problemas nutricionales que existen en el país en ese momento, y se utiliza para identificar y describir a algún subgrupo de la población que pueda estar en riesgo de alguna malnutrición crónica. Aunque en las encuestas no se puede identificar o no se puede detectar con mayor precisión una malnutrición aguda, sí pueden servirnos como un primer paso para lograr un sistema de vigilancia del estado de nutrición. Y además, esta información puede servir como insumo para la formulación de políticas o elegir alguna intervención que sea adecuada dependiendo del tipo de problema de desnutrición, de mala nutrición, que puede ser alguna desnutrición en niños, por ejemplo, menores de 5 años, o el sobrepeso y la obesidad en cualquier grupo de edad. Y entonces asignar los recursos a estos subgrupos que están en riesgo. Como para reforzar esta idea de por qué es importante, pues la desnutrición principalmente en niños los vuelve más vulnerables a la enfermedad y a la muerte debido a estas causas, ¿no? Y con datos de la OMS, en un reporte que emitió en el 2021, mostró que de todos los niños fallecidos antes de los 5 años, la desnutrición fue la causa subyacente en 45% de los casos. Como todos sabemos, el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos musculoesqueléticos y algunos tipos de cáncer. Y principalmente hay repercusiones en el desarrollo y otras consecuencias tanto económicas, sociales y médicas por la carga de la mala nutrición. Y estas son graves y se pueden sostener a lo largo del tiempo, tanto en las familias, en las personas, en los individuos y para todos los países. Y también en este reporte que emitió la OMS en 2021, se estima que si hubiera una inversión adecuada en nutrición, se podrían salvar 3.7 millones de vidas para 2025. Y quiero cerrar esta introducción con esta frase que dijo el doctor Tedros, el director de la OMS, en el 2021, que la mala nutrición en todas sus formas es una de las principales causas de muerte y enfermedad en el mundo. Entonces, mi objetivo es describirles o presentarles los indicadores de desnutrición y sobrepeso de obesidad de desnutrición en preescolares, es decir, de personas de 0 a menos de 5 años, y de sobrepeso de obesidad en todos los demás grupos de edad, a nivel nacional, por sexo, por regiones y por localidad, por tipo de localidad. ¿Cómo se realiza la medición cómo se hacen estas mediciones antropométricas? Pues primero se necesita una estandarización al personal. Además de lo que mencionó Lucía Gómez, la maestra Lucía Gómez, sobre los encuestadores y los que son expertos en tomas de medición antropométrica,
lo que se hace es, dependiendo del grupo de edad, se hacen estandarizaciones con ese grupo de edad. Sin embargo, en 2020, debido a la pandemia y al cierre de escuelas y guarderías, no se pudo hacer una estandarización en físico para preescolares y escolares. Entonces, lo que se hizo, la estandarización que se hizo fue énfasis en sesiones teóricas y prácticas de esta toma de mediciones, pero para adolescentes y adultos sí se logró hacer una estandarización, la propuesta por Javix, y con esto el personal quedó ampliamente capacitado y estandarizado en la toma de mediciones. Entonces, ¿cuáles son las mediciones? La longitud es para menores de 2 años y esta se utilizó un infantómetro que tiene una precisión milimétrica. Para mayores de 2 años en adelante se utilizó la talla y para esto se utilizó un estadímetro tipo cinta métrica enrollable, que también tiene una precisión milimétrica, y el peso para todos los grupos de edad, y para esto se utilizaron básculas electrónicas de piso con capacidad de 200 kilogramos y la precisión de más o menos 100 gramos. Que estas se pueden utilizar en lugares con diferentes niveles de humedad para que no afecten su precisión, porque dependiendo de la región es donde puede haber más o menor humedad. Entonces, para los indicadores que se utilizaron o que se estimaron, es la desnutrición en menos de 5 años. Se transformaron las mediciones a puntaje Z, como utilizando la referencia de la OMS del 2006, y se obtuvieron 3 indicadores. El bajo peso, que es tener un bajo peso de acuerdo a la edad; la baja talla, que es tener una talla baja para su edad; y la emaciación, que es tener un bajo peso para la talla que tiene el niño. Y el de sobrepeso y obesidad, que fue utilizando los indicadores de IMC, índice de masa corporal, como referencia a la OMS del 2007, y en menores de 5 años también se utilizaron los puntajes Z y se estimó como por arriba de 2 desviaciones estándar para sobrepeso y de 3 desviaciones estándar para obesidad. Para el grupo de edad de 5 a 19 años, el sobrepeso es arriba de 1 desviación estándar y la obesidad arriba de 2 desviaciones estándar. Y para mayores de 20 años en adelante, el sobrepeso ya se utilizaron los puntos de corte del IMC, que son 25 a 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado para sobrepeso, y para obesidad es de 30 kilogramos sobre metro cuadrado en adelante. Entonces, solo quiero mostrarles, como para que sea un poco más gráfico, cómo se utilizan los indicadores de desnutrición que les mencionaba, también el de sobrepeso y obesidad. Entonces como ven en la gráfica, esta campana es una distribución de la talla para la edad de niños sanos, y nosotros por abajo de los 2 desviaciones estándar es cuando ya tomamos en cuenta todos los que están aquí. Después de esto es los que tomamos como baja talla para la edad. Es decir, nosotros lo que intentamos detectar son uno de los más graves, que si existen otro tipo que pueden entrar en esta área diferente, que es menos de la media, pero lo que interesa en este momento es los más graves. Sí pueden existir otros, pero es el que nosotros tomamos como referencia. Para bajo peso es la misma idea, la distribución del peso para edad de niños sanos, donde están todas las mediciones que pueden tener el niño sano de peso para la edad, y también utilizamos las menos 2 desviaciones estándar para el bajo peso. El peso para la talla es lo mismo, o la emaciación, la distribución de peso para la talla de niños sanos, y también menos 2 desviaciones estándar. Y para el sobrepeso y obesidad es a partir puede ser de una desviación estándar, o el que más se utiliza es el de más 2 desviaciones estándar. Entonces, ahora sí vamos a entrar a los resultados, y lo voy a ir relatando por grupo de edad. El primer grupo de edad es los preescolares, que son aquellos que tienen de 0 años a menos de 5 años. Se analizó una información de 1.573 menores de 5 años, y estos equivalían en ese momento a 9 millones, casi 10 millones de preescolares
mexicanos. Esta gráfica les muestra la prevalencia nacional de los indicadores de desnutrición y de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años de esta encuesta 2020 durante el confinamiento por COVID-19. Entonces aquí mostramos que la prevalencia de baja talla sigue siendo relativamente alta, de 13.9, que el sobrepeso más la obesidad es 8.4 en este grupo de edad. Aquí solo quiero hacer la comparación de las encuestas anteriores respecto con la 2020, la que estamos analizando, y en los recuadros rojos estoy mostrando la comparación entre estas dos últimas encuestas. Perdón. En el bajo peso, si se fijan, casi todos tienen más o menos la misma tendencia. En el bajo peso de 4.8 a 4.4 entre 2018 y 2020. La baja talla se ve un poco la disminución y casi todos están como en la misma tendencia, excepto el sobrepeso y la obesidad, que sí se ve una diferencia de casi 2 puntos porcentuales entre la medición del 2018-2019 y la del 2020, que la diferencia es más o menos como 1 año y medio. Entonces ahí sería como un punto rojo para identificar por qué pasó esto. Esta es la prevalencia por región de las... esta es la de bajo peso en menores de 5 años por región. Y aquí están, si recuerdan las regiones que describió la maestra Lucy Gómez, aquí están las prevalencias de acuerdo a la región. Aquí las que me gustaría señalar son la que es más alta, la que está en rojo y con línea punteada, es la zona de la península, que son los que tienen la prevalencia de bajo peso más alta, de 9.4. Y la que tiene la prevalencia más baja es la Ciudad de México, que está en azul, y las letras en azul y en línea un poco más punteada, pero no tan punteada, es la Ciudad de México con menos de 1%. Para la baja talla es la misma gráfica por regiones, solo me gustaría señalar los que son las más altas, que es la región de Pacífico Sur con casi 21% y la de la península con casi 20%, y las más bajas que son la Ciudad de México con casi 8% ambas, y la de Centro Norte que están en azul. Para la emaciación es la misma gráfica por regiones y las que quisiera señalar que son las más altas serían la de Centro Norte y Pacífico Centro con casi 3% de prevalencia de emaciación en estas regiones. Y la más baja, que es la del Estado de México, con 0.4%, ni siquiera llega a la mitad. Y la última por regiones de este grupo de edades es la de sobrepeso más obesidad. Y aquí las que quiero señalar son la del Pacífico Norte, toda la zona de la Baja California, Sinaloa, etcétera, que son 15.4% de niños menores de 5 años con sobrepeso más obesidad en esta región, y es la más alta de todas las regiones. Y la más baja es la del Centro Norte, con casi 5%. Ahora dividiendo a este grupo de edad por meses de edad, porque es importante hasta los menos de 24 meses, es la ventana de los primeros 1000 días donde la alimentación es más fundamental por los problemas que podría llegar a tener de crecimiento y desarrollo los niños. Entonces aquí los indicadores de desnutrición, de malnutrición, cabe destacar que en los de niños, en la columna del medio, que es los niños de 0 a 23.9 meses, el bajo peso es mayor que los niños de más de 24 meses. La baja talla, esa sí es mayor en los niños de más de 24 meses, pero la emaciación y el sobrepeso y la obesidad sí son un poquito más grandes que los otros niños de mayor edad. Y por tipo de localidad en este grupo de edad, lo que quiero resaltar es que las prevalencias son muy similares es decir, en las zonas rurales, las
la desnutrición, los indicadores de nutrición son los que son más elevados, es lo que generalmente se ha visto. En las zonas rurales es donde la desnutrición es luego más, resalta más por los determinantes que pueden estar asociados, infecciones, mala inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces se mantienen igual, en las rurales están más elevados los porcentajes de estos indicadores. Y el sobrepeso y obesidad, que uno esperaría que fuera más elevado, es en las zonas urbanas, si se fijan es casi igual entre las zonas rurales y las urbanas. Entonces ese es otro foco para identificar por qué se está igualando el sobrepeso y la obesidad en ambas regiones, localidades, perdón. Ahora viene el grupo de los escolares, que son aquellos de niños y niñas de 5 a 11 años, y se analizó la información de 1944 individuos de este grupo de edad que representan a 15 millones de escolares. Entonces aquí está la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este grupo de edad por sexo y el nacional y la combinación de estas dos prevalencias. Entonces en el nacional es 38.2% y en hombres y mujeres, los hombres presentan mayor prevalencia combinada, pero cuando los dividimos por el tipo de si es sobrepeso o obesidad, los hombres presentan más obesidad que las mujeres, pero las mujeres presentan más sobrepeso que los hombres en este grupo de edad. Y este es el mismo comparativo que ya les había mostrado de las encuestas anteriores y quiero señalar la del 2018, que sería la referencia de la medición anterior a la 2020. Y aquí las líneas que son similares, también parece ser que se elevó la prevalencia de sobrepeso respecto a en salud 2018-2019, de 18 a 19, casi 20 puntos, casi 20%, es decir, casi 2 puntos porcentuales también en el cambio. Y también en la obesidad, que es de 17.5 a 18.6 el cambio en la prevalencia. Y me gustaría señalar también de manera importante es el cambio que se vio por sexo. En hombres es más o menos la misma prevalencia, no cambió tanto en sobrepeso y obesidad, pero en mujeres sí es muy alarmante este cambio de 18.4% a 21.6% entre estas dos encuestas. Ahora volvemos con la región, el sobrepeso más la obesidad en los escolares. Por región están las mismas regiones que les describí y las que quiero mencionar como más relevantes es la más alta, la prevalencia combinada más alta en este grupo de edad es la del centro, que es más de la mitad de la población de esta región tiene sobrepeso más obesidad. Y la más baja es la del Pacífico Sur, que es casi 30% de la población. En la prevalencia de sobrepeso y obesidad por el tipo de localidad, lo que me gustaría señalarles es que tanto en las localidades rurales como urbanas, lo que señalan las flechas con el rectángulo rojo de abajo es que son mayores las de las zonas urbanas. En el sobrepeso es 18% en el total y 20%, 16.5 versus 19.2, 34.5 versus 39.3. Y eso es como lo que se espera, ¿no? Lo que generalmente se ha visto a lo largo del tiempo, que en las urbanas sea mayor la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, quiero resaltar estos dos recuadros rojos que están en obesidad en mujeres, que esta es la única que es distinta, que las mujeres en las zonas rurales tienen o presentaron en ese momento más obesidad que sus contrapartes en las zonas urbanas. Entonces, también hay que revisar
¿Qué pasó aquí? 1 minuto, por favor. Oh, Dios. Bueno, Gracias. disculpen, es que son muchos datos. Bueno, en los adolescentes, pues, me voy a ir entonces nada más por los nacionales. En los adolescentes se analizó la información de 1,166 individuos de 12 a 19 años, que representan a casi 17.5 millones de adolescentes. Y la prevalencia nacional fue de combinada de sobrepeso y obesidad es de 43.8%, y por hombres y mujeres lo que quiero resaltar es que en las mujeres es más alta que en los hombres. Y en el comparativo está muy interesante porque hay muchas diferencias por sexo y entre cada uno de los estratos de sobrepeso y obesidad. Ya las regiones no las voy a indicar, pero la más alta fue la del centro, con más del 60%. Y por localidad también se vio ese cambio entre las mujeres de localidades rurales y urbanas, donde tienen más sobrepeso las rurales. Y de los adultos, que esta información la generó el doctor Ismael Campos, la doctora Lucía Hernández, la doctora Cecilia Oviedo y el doctor Simón Barquera. Utilicé la información que ellos analizaron de 9,915 participantes de 20 años en adelante, que son más de 83 millones de adultos. Y aquí lo que quiero señalar es que se estratificaron por grupos de edad y la mayor prevalencia de obesidad está tanto en los hombres de 5 a 59 años como en las mujeres de 50 a 59 años. Y en la prevalencia combinada, comparándola contra la encuesta anterior, no hay cambio en la prevalencia, es decir, no se, excepto en los indicadores de obesidad 1, que es el cambio que se observa más relevante. Aquí también está por región, combinada más bien separadas el sobrepeso y la obesidad, donde el centro y el Pacífico Centro son los que tienen mayor prevalencia de obesidad en adultos, y el menor es la zona de Pacífico Norte. Por localidades urbanas y rurales es la misma tendencia, donde las urbanas tienen más prevalencias de sobrepeso y obesidad. Y como conclusión y discusión y conclusiones, resaltar que esta versión se recolectó durante agosto y noviembre del 2020, entonces ya estaba avanzado el confinamiento por COVID. Los indicadores de nutrición se mantuvieron en la tendencia similar, pero hay que explorar estos resultados de la siguiente en salud para ver si el confinamiento y sus consecuencias en, por ejemplo, actividad física o alimentación y otros factores fueron los que modificaron esas prevalencias o las van a modificar en el futuro. Y sí parece haber aumentado el sobrepeso o obesidad respecto a la medición anterior, pero una posible causa puede haber sido el confinamiento y otros hábitos de alimentación, pero se necesitan hacer más análisis justamente incluyendo estos indicadores de alimentación. Y como mencionaba, el tipo de localidad sigue siendo un referente de los problemas de la mala nutrición, en donde hay más desnutrición en las zonas rurales, pero es lo que les mencionaba, que la prevalencia de sobrepeso y obesidad ya se está viendo similar en ambos y especialmente las mujeres. Y se necesitan, a manera de conclusión, pues sí, se necesitan incluir otros indicadores de precisamente alimentación o actividad física para corroborar estos cambios que se vieron. Y gracias, disculpen por pasarme el tiempo. Al contrario, maestra Alicia, muchísimas gracias por la presentación. Sin duda, un tema de gran relevancia entre la población. Comentan por ahí en el chat que justamente son unos datos que tenemos que mirar hacia el futuro, qué es lo que va a pasar con este tipo de información. Muchísimas gracias. De cualquier manera, como les comentaba, las preguntas las vamos a dejar hasta el final. Entonces, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Sin más, quiero darle la palabra a la maestra Laura Rosario Mendoza Alvarado. Ella es maestra en docencia universitaria por la Universidad Simón Bolívar, candidata en la maestría en ciencias sociomédicas, con énfasis en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas de la Dirección de Encuestas Nacionales de Salud y se desempeña como jefa del Departamento de Diseño de Proyectos.
Sus principales áreas de interés tienen que ver con la salud del adulto mayor, vacunación y temas que están relacionados con la violencia hacia las mujeres. Ella nos va a presentar un tema muy importante que tiene que ver con la asistencia a clases a distancia durante el confinamiento por COVID-19 en México. Y me permito comentar que este análisis lo realizó en colaboración con la doctora Celia Huber, que ella es doctora en sociología con especialidad en demografía y maestra en sociología por la Universidad de Texas. Ella es investigadora de la Dirección de Salud Reproductiva del Centro de Investigación en Salud Poblacional y actualmente se desempeña ella como jefa del Departamento de Salud de la Mujer. Entre sus principales áreas de interés se encuentra salud reproductiva, embarazo y maternidad adolescente, educación, funcionamiento y desarrollo infantil temprano. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pues adelante, maestra Laura, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias, maestra Lucy, por la invitación. Estamos compartiendo ahorita ya la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Si nada más nos la Gracias. pones, por favor, en presentación. Muchas gracias. Bien. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes y compartirles un tema que se ha tocado poco como tema de la ENSANUD. Agradezco la participación de la doctora Celia Huber, la colaboración. Hemos estado trabajando este tema en conjunto y me es grato tener la colaboración de ella en este momento. También agradezco nuevamente, doctora Lucy, a la doctora Shama, el habernos invitado a formar parte de esta serie de presentaciones que con motivo de la celebración de los 15 años del CIE se están llevando a cabo. Para describir la presentación vamos a hablar un poco el tema de lo que es el acceso a clases a distancia y posteriormente vamos a tocar el tema del trabajo desde casa, algunas características que se presentó en estos dos temas durante los inicios del confinamiento para comprender un poco los resultados de la ENSANUD sobre acceso a clases a distancia. Me voy a permitir referirme a algunos antecedentes de lo que pasó pues justamente hace 2 años, ¿no? Estábamos a pocos días de que se habían la Secretaría de Salud había considerado la suspensión de actividades no esenciales, esto como una acción prioritaria para contener la propagación de la propagación de contagios por el COVID. Y esto lo anuncia el 23 de marzo. Junto a esta medida surgen otras medidas que tienen el mismo propósito y se encuentra, por ejemplo, la limitación de concentraciones de personas en espacios que eran muy concentraban muchas personas, la limitación de actividades del sector público, el tema que nos compete, que es justo el cese de actividades escolares en forma presencial y algunas otras actividades que limitaban el aforo en algunos espacios. Y bueno, junto a esto surge la estrategia importante que vivimos, que es el programa Quédate en Casa. Permítanme, es que tengo la Secretaría de Educación Pública, para evitar que las actividades educativas se suspendieran, fortalece el programa Aprende en Casa. Esta estrategia educativa inicialmente se daba por televisión y para acercar la educación a un mayor grupo de población, crea un sitio web que es el de Aprende en Casa. Tengo en la parte inferior el link donde pueden encontrar mayor detalle de esta información. Y en este sitio web se alojan materiales educativos basados en los programas vigentes para nivel básico y nivel medio superior.
Además, fortalece este programa estableciendo estrategias radiofónicas para comunidades dirigidas a pueblos indígenas, y para ello hizo guiones que se tradujeron en 15 lenguas distintas, hizo guiones tanto para internet como para televisión y para radio, y fortaleció también a través de poner en disponibilidad los libros de texto gratuito y los cuadernillos de reforzamiento, los cuadernillos didácticos de reforzamiento, que también son para educación básica. Entonces, esto fue de manera muy rápida por la prioridad que tuvieron, que se establecieron estas acciones. Y bueno, este cambio de actividades en el proceso educativo pues vino acompañado de un boom de recursos que fueron necesarios usar en los hogares para tener acceso a la educación a distancia, y no solamente por los docentes, los estudiantes, sino también por las familias. Y para esto, recordemos que en el contexto es muy importante también señalar las competencias digitales que requirieron aprender. Entonces fue un proceso bastante complejo por todo lo que implica, o lo que ha implicado poder continuar con las clases. En el nivel medio superior no existe una plataforma como el Aprende en Casa, pero el 26 de abril los rectores de diferentes instituciones de nivel medio superior acuerdan transitar de modelos presenciales a modelos remotos de educación abierta y a distancia, y para ello usan diferentes plataformas educativas. De igual manera hacen uso de los recursos digitales que se requerían. Esto, como ven, cada nivel educativo requirió de recursos para poder proseguir con las clases a distancia, y pues sabemos que los recursos no son los mismos para todas las escuelas, para todos los niveles educativos, y tampoco son los mismos en todos los hogares. Ante este contexto, ¿qué investiga la ENSANUD Continua COVID-19 en cuanto al tema de acceso a clases a distancia? Estamos explorando cómo fue este acceso mediado a través de medios digitales, a través de la televisión educativa, y por radio y por materiales impresos. Y esto lo hicimos de manera breve, es un componente muy pequeño, en donde investigábamos cuántos estudiantes había en el hogar, y de ellos cuántos habían usado libros de texto gratuito, habían usado medios virtuales, habían tomado clases por TV o radio, o o si algún miembro de la familia había estado inscrito a la escuela sin algún curso, sin estar inscrito en la escuela. Y esto se midió a nivel de hogar. Un informante del hogar nos proporcionaba esta información. Esto es importante porque no podemos referir con precisión qué es lo que pasó con cada uno de los estudiantes, sino es una información que nos habla de lo que se vivió en los hogares. Como uno de los primeros resultados que tenemos es que de los casi 34 millones de hogares que teníamos, en 46.9% nos señaló que no tenía estudiantes entre los miembros de su familia, y el 53.1% nos dijo que tenía de uno o más de uno. En un mayor porcentaje, el 22.9% nos dijo que tenía uno de sus integrantes era estudiante. Y bueno, vamos a ver qué nos informa este 53.1% de hogares que nos dijeron que sí tenían estudiantes. Entonces, los resultados de los hogares con estudiantes por modalidad de estudio nos indica que si consideramos la región geográfica o el lugar de residencia, si viven en un área rural, urbana o metropolitana, cómo fue el acceso a estos medios, observamos que en las áreas rurales
el principal recurso que se usó fueron los libros de texto gratuito. En cambio, en los medios virtuales fueron usados con mayor frecuencia en las áreas metropolitanas. También en las áreas urbanas fueron usadas en el 69.2% de los hogares, pero donde más fue usado fue en las grandes urbes. En cambio, en las áreas rurales, vean, la diferencia es importante, solo el 53% de los hogares, de los estudiantes en los hogares de estas zonas, tuvieron acceso a estos recursos. Cuando lo vemos por región, también vemos diferencias interesantes, en donde los medios virtuales están siendo usados más en la región norte. El 82.8% de los hogares nos dijeron esta modalidad. En cambio, en los estados de la región del Pacífico Sur, solo el 60.7% de los hogares nos refirió estar usando esta modalidad. Vean que se van polarizando el uso de estos medios, y en cambio la televisión o radio fue usado más, por ejemplo, en la región del Estado de México, fue usado menos en la región norte del país, en la región Pacífico Norte, por ejemplo, y vemos como esta polaridad en el acceso a estos medios digitales. Tengo dificultades ya. No podía pasar mi diapositiva. En cuanto al acceso a los medios de estudio a través o visto desde el bienestar de los hogares, que sería como el nivel socioeconómico de los hogares, vemos que aquellos hogares con un estrato económico alto tuvieron mayor uso de medios digitales como plataformas. Y va disminuyendo conforme disminuye el ingreso. Y por ejemplo, el usar radio, solo radio o televisión, fue más prevalente en los estratos económicos bajos que en el medio y en el alto. Tiene una relación inversa. Y no asistir a la escuela, que esto es un parámetro también importante. Vemos que también se dio más en el estrato bajo, y va también disminuyendo conforme se incrementa el nivel del ingreso o el nivel de bienestar en el hogar. En grandes términos es lo que vemos en cuanto al acceso a clases a distancia. Les aclaro que este es un tema que estamos explorando con mayor profundidad, pero de manera preliminar les mostramos estos resultados que bien reflejan algunas diferencias importantes. Y después, ya entrando en lo que es el trabajo desde la casa, recordando también que es una de las acciones importantes que se implementaron para limitar el número de contagios por COVID, se exploró una sección también pequeña de información en cuanto al tema. Y a diferencia de lo que ocurrió con el acceso a clases, que fue medido a nivel de hogar, en este caso sí se preguntó para cada una de las personas de 12 años o más que residían en el hogar si trabajaron durante el inicio del confinamiento, durante el mes anterior al inicio del confinamiento, que fue el 23 de marzo, y todos aquellos que nos dijeron que sí habían trabajado, entonces investigamos el ramo en la empresa, y también se investigó si había trabajado en casa todo el tiempo, si había trabajado en casa algunos días, si tuvo que salir a trabajar todos los días o si no trabajó. Entonces, al explorar lo que pasó en cuanto al trabajo en casa por grupo de edad, lo que observamos es que quienes trabajaron en casa
o desde casa todo el tiempo fueron los adultos jóvenes y los adultos mayores en una mayor proporción, 17.5% y 17.8% respectivamente. Hubo una proporción muy similar en todos los grupos de edad que nos dijeron que trabajaron desde casa algunos días. En cambio, quienes salieron a trabajar todos los días fueron en mayor proporción las personas que pertenecen al grupo de edad de 12 a 19 años y de 20 a 34 años. Y un dato interesante es que de aquellos que nos habían dicho que tenían un trabajo un mes antes de iniciado el confinamiento, una quinta parte, el 22.4% de las personas que de 12 a 19 años dejaron de trabajar, y de los de 50 y más, también el 21.5% dejaron de trabajar. El impacto económico para estas personas generados por la pandemia, digamos que es importante el no tener un trabajo, y que se concentró justo en las poblaciones jóvenes y en las poblaciones, digamos que adultas mayores, que son quienes se encuentran usualmente ubicados dentro del trabajo informal. Por tipo de localidad, en las áreas rurales, observamos que en este grupo de población el 56.9% nos refirió que salió a trabajar todos los días. Es el grupo que menos se quedó en casa. El trabajar en casa todo el tiempo, desde casa todo el tiempo, fue mayor en las poblaciones metropolitanas de 100,000 o más habitantes. Y tendríamos otra característica más del análisis, que nos refiere las diferencias por sexo, hombre y mujer, cómo se comportó el trabajo desde casa, y en este caso, trabajar desde casa todo el tiempo fue más referido por las mujeres, por el 23.2% de ellas. El 17.7% trabajó desde casa algunos días salía a trabajar, otros días lo hacía desde su hogar, salir a trabajar todos los días fue más frecuente en los hombres, en el 55.9% de los hombres. En cambio, en las mujeres fue del 38.2%. Y teníamos que en la parte de quienes dejaron de trabajar, el 18.1% en total, el de ellos el 20.8% eran mujeres y el 16.6% fueron hombres. Entonces también hay un diferencial importante en cuanto a la distribución por sexo. Un minuto, maestra, por favor. Y ya estamos en las conclusiones. Gracias, maestra. Estamos viendo que con relación a la asistencia a clases se reflejan desigualdades en el acceso a la educación durante el confinamiento, que quienes provienen de hogares con menor nivel de bienestar tuvieron mayor acceso a oportunidades alternativas de aprendizaje, y en otros análisis que están en proceso de esta misma sección, hemos visualizado que también el uso de medios virtuales fue más alto en los hogares donde la educación del padre es mayor y donde hay estudiantes que asisten a escuelas privadas. Y con relación a el trabajo desde casa, pues como les comentaba, las personas adultas jóvenes, los adultos mayores y las mujeres son quienes principalmente realizaron trabajo desde casa. Quienes viven en áreas rurales salieron con mayor frecuencia a trabajar todos los días. Una quinta parte de las personas de 12 a 19 años y de 50 años y más dejaron de trabajar durante el confinamiento. Esta área en la ENSANUD se explora de forma muy breve. Es evidente la necesidad de ampliar los estudios tanto en el tema que hemos explorado como en otras temáticas relacionadas. El área educativa es compleja y es extensa y es importante. Recordemos que la educación forma parte de los determinantes sociales de la salud, y al menos estimaciones de la UNESCO y demás refieren que van a pasar
años para recuperar los niveles educativos que se han perdido, o el atraso educativo que pudo haber estado generando la pandemia. Muchas gracias. Así es, maestra, todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer. Excelente presentación, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a resolver algunas dudas y comentarios sobre este tema un poquitito más adelante. Quisiera en este momento pasar el micrófono a la maestra en ciencias Brenda Martínez Tapia, quien nos va a hablar también de un tema bien interesante que tiene que ver con la alimentación de las familias durante el confinamiento por COVID-19, los cambios que se han estado presentando o que se presentaron durante este confinamiento. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, es licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en Ciencias de la Salud con enfoque en Nutrición por la Escuela de Salud Pública de México en Cuernavaca, Morelos. Sus áreas de interés están relacionados con información que tiene que ver con la dieta de los diferentes grupos de población, desnutrición infantil y deficiencia de micronutrimentos, así como lactancia materna, prácticas de alimentación infantil e inseguridad alimentaria. Maestra Brenda, en honor al tiempo para que podamos resolver algunas dudas al final, le cedo los micrófonos. Adelante, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a mis compañeras que expusieron previamente. Voy a compartirles mi pantalla y daré inicio a la presentación. Bueno, como mencionaba la maestra Cuevas, yo les voy a hablar, el día de hoy de los cambios en la alimentación de las familias durante el confinamiento por COVID-19. En el contexto nuevamente del festejo del 15 aniversario del CIE y pues también de estos seminarios conmemorativos del 100 aniversario de la Escuela de Salud Pública de México. Bien, como introducción, en México el confinamiento como medida de mitigación ante el contagio por COVID-19 se llevó de forma estricta del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020 y llevó por nombre Jornada de Sana Distancia. Esta consistió en el cierre de actividades no consideradas como esenciales, como fue el uso de restaurantes, hoteles, actividades culturales, deportivas, recreativas, pero también el cierre de las escuelas. Y el confinamiento y el cese de varias de estas actividades pues pudieron tener un impacto en el consumo de alimentos de las familias mexicanas. Es por ello que el objetivo de esta presentación es describir los cambios en la alimentación de las familias mexicanas durante el confinamiento por COVID-19 y su asociación con características sociodemográficas. La metodología, la población de estudio fueron los 10.216 hogares, de los cuales se obtuvo información en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 sobre COVID-19. Se indagó los cambios en la alimentación al informante principal de cada hogar, es decir, la persona que proveyó de la mayoría de la información en la encuesta o parte del hogar, fue a quien se le hicieron estas preguntas respecto a si el consumo de 10 grupos de alimentos en el hogar había aumentado, disminuido o se había mantenido igual en comparación con el que se tenía antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19. La selección de los grupos de alimentos fue por su relevancia en la salud pública. Y estos son los 10 grupos por los cuales se preguntó, de forma general por frutas, verduras, leguminosas, que son los frijoles, lentejas, huevo y lácteos. El grupo de cereales, donde incluimos todos los alimentos derivados de maíz, arroz, avena, las pastas, el pan, los caramelos o chocolates, botanas, el pan dulce, pastelillos o postres y las bebidas endulzadas como refrescos, aguas de sabor con azúcar, jugos o néctares de fruta industrializados. Y las características sociodemográficas de las cuales estamos hablando son el tipo de localidad, que se clasificó como urbana, aquellas con mayor o igual a 2.500 habitantes, y rurales, menor a 2.500 habitantes.
el índice de condiciones de bienestar, el cual se construye a partir de características de las viviendas, posesión de bienes y servicios disponibles en el hogar. Se utiliza el análisis de componentes principales para generar una variable continua donde se resume toda esta información y después se clasifica en terciles, los cuales son bajo, medio y alto. También, como otra variable de interés, son los hogares con integrantes que perdieron su empleo durante el confinamiento. Aquí la respuesta sí es si al menos un integrante del hogar perdió su empleo durante este periodo de tiempo. Y por último, los hogares con percepción en la reducción del gasto en alimentos. Ahora, el análisis estadístico que se llevó a cabo, primero todos se realizaron considerando el diseño de estudio en el módulo de muestras complejas SBY de Stata en su versión 15. Se describen las variables de estudio con proporciones e intervalos de confianza. También reportamos los cambios en alimentación por grupo de alimento a nivel nacional. Y para medir la relación con las variables sociodemográficas, se realizaron modelos de regresión logística multinomial para cada grupo de alimento, tomando en cuenta las categorías de respuesta del consumo de alimentos, es decir, si aumentó o disminuyó, y la variable de sin cambio se tomó como la categoría de referencia para estos análisis. Las variables independientes y a su vez de ajuste fueron las características sociodemográficas del hogar antes mencionadas, y es importante mencionar que se evaluó la interacción entre la percepción de la reducción del gasto en el hogar y la pérdida del empleo de al menos un integrante, la cual no resultó ser significativa, y también se evaluaron los supuestos de los modelos, los cuales fueron satisfactorios. Lo que obtuvimos, lo que yo les voy a presentar, son las probabilidades marginales promedio derivadas de estos modelos. Para hacerlo de una forma más didáctica, para no presentarles coeficientes, números que de pronto resulta más complejo de interpretar, lo que les voy a presentar son como la probabilidad de que disminuyera el consumo, es decir, si aumentó la probabilidad o disminuyó la probabilidad de que en los hogares se redujera el consumo de los grupos de alimentos o bien que se aumentara el consumo de los mismos. Y todos los valores que les voy, los valores asociados que se consideraron con significancia estadística fue a partir de un valor P menor a 0.05. Ahora bien, como resultados, de forma general, les muestro la distribución, digamos, de las características sociodemográficas de los hogares mexicanos estudiados, donde observamos que aproximadamente el 80% de los hogares se encontraron en localidades urbanas y el 20% en rurales. Por intercil de condición de bienestar, la distribución fue bastante homogénea, 33% aproximadamente entre el tercil bajo y medio, y un 34.5% de la población se situó en el tercil alto. Una quinta parte de los hogares entrevistados reportaron que al menos uno de sus integrantes perdió el empleo durante el confinamiento, y el 47% de estos hogares estudiados también reportaron una percepción de reducción del gasto en alimentos. Esta gráfica lo que les muestro es el cambio en alimentación en hogares mexicanos durante el confinamiento por grupo de alimento. Aquí están los 10 grupos de alimentos estudiados y si aumentó su consumo, disminuyó, o la barra azul más grande si se mantuvo igual. Podemos ver que las frutas y las verduras fueron el grupo que más aumentó su consumo. Sin embargo, para otra proporción de hogares se redujo casi en la misma cantidad de lo que aumentó. Por otro lado, hubo una disminución bastante considerable, casi del 29% para las carnes rojas, pollo y pescado, y otros grupos de alimentos que fueron los que también tuvieron mayores reducciones, fueron las bebidas endulzadas, pan dulce, pastelillos o postres, botanas y los dulces o chocolates. Ahora bien, respecto a
las características sociodemográficas asociadas. Primero les voy a hablar de aquellas que se relacionaron con la disminución del consumo de alimentos en los hogares. Y les voy a ir presentando por característica sociodemográfica qué alimentos fueron los que se vieron afectados y de qué manera. Entonces, los hogares que habitaban en una localidad rural tuvieron este es un signo negativo, tuvieron menos probabilidad de que disminuyera su consumo de caramelos y chocolates, de botanas, de pan dulce, pastelillos y postres. Obviamente en comparación a los hogares de localidades urbanas. Ahora, los hogares que pertenecían a un tercil medio del índice de condición de bienestar igualmente tuvieron menos probabilidad de que disminuyera su consumo de frutas, verduras, leguminosas, carnes rojas, pollo y pescado, huevo y lácteos y cereales. Es decir, que tener vivir en el tercil medio de condiciones de bienestar hizo que no tuvieran, que disminuyera su consumo en este grupo de alimentos. Igualmente, para quienes los hogares que se situaron en el tercil alto de condiciones de bienestar tuvieron menos probabilidad de que disminuyera prácticamente el consumo de todos los grupos de alimentos, a excepción de las bebidas endulzadas. Ahora bien, con los hogares donde al menos un integrante perdió el empleo, ven, aquí cambia la asociación. Aquí esta condición de pérdida del empleo aumentó la probabilidad de que disminuyera el consumo de frutas, verduras, leguminosas, carnes rojas, pollo y pescado, huevo y lácteos, cereales, caramelos y chocolates, botanas, pan dulce, pastelillos y postres. Igualmente, los hogares donde hubo una percepción en la reducción del gasto en alimentos tuvieron una mayor probabilidad de disminución en el consumo de prácticamente todos los grupos de alimentos. Ahora les voy a hablar sobre las mismas características sociodemográficas, pero asociadas al aumento en el consumo de los grupos de alimentos. ¿Vale? Vivir igualmente en localidades rurales se asoció negativamente al aumento del consumo de frutas, verduras, cereales, pan dulce, pastelillos y postres. Pertenecer al tercil medio del índice de condición de bienestar favoreció el aumento en el consumo de frutas, verduras, leguminosas, carnes rojas, pollo y pescado, huevo y lácteos, caramelos y chocolates, botanas, pan dulce, pastelillos y postres. Y pertenecer al tercil alto, pues igual favoreció el consumo de todos los grupos de alimentos. ¿Qué pasó con los hogares con integrantes que perdieron el empleo? Aquí esta condición favoreció el aumento del consumo de leguminosas y cereales, pero disminuyó o afectó aún más al consumo de frutas. Y finalmente, con los hogares con percepción en reducción en el gasto, igualmente hubo una mayor probabilidad de que aumentaran su consumo de leguminosas, huevo y lácteos y cereales. Y a su vez, menor probabilidad de que aumentara su consumo de botanas. Ahora, como discusión y conclusiones de estos resultados, tenemos que hubo una disminución en el consumo de grupos de alimentos saludables, como fueron las carnes rojas, pollo y pescado, que aportan hierro M, y de frutas y verduras que aportan vitaminas, minerales y fibra. Datos similares reportó un estudio en Italia, donde al mes de iniciado el confinamiento, también hubo una reducción en el consumo de frutas y verduras. Otro estudio en Estados Unidos, llevado a cabo a los 3 meses de iniciado el confinamiento, reportó una disminución en el consumo de frutas, verduras, proteínas magras, pan integral, nueces y semillas y aceites, que son más o menos los grupos de alimentos que en México también se vieron afectados.
También hubo una disminución en el consumo de los grupos de alimentos con un mayor aporte calórico y de menor aporte nutricional. Algunos autores han asociado esta disminución a las medidas de mitigación, donde pues aumentó la preparación de alimentos en casa, además de que se redujo la movilidad para poder obtener este tipo de alimentos. Y en otros contextos como el mexicano, donde hubo una reducción del empleo y del gasto en alimentos, fue lo que pudo haber ocasionado esta reducción en el consumo. También observamos que los hogares con mejores condiciones de bienestar aumentaron el consumo de los grupos de alimentos saludables, pero también de los alimentos no saludables. Por otro lado, se reportó un aumento en el consumo de alimentos como leguminosas, cereales, huevo y lácteos en los hogares que tuvieron afectación en el empleo y en el gasto en alimentos, probablemente como una forma para amortiguar los efectos negativos en la alimentación de sus familias. En este contexto, un estudio realizado con datos de la encuesta del ENSANUD del 2018 encontró que en los hogares con menor índice de condición de bienestar hay una mayor posibilidad de consumir leguminosas. Entonces, este evento se reforzó con los eventos adversos en los hogares durante el confinamiento. Y por último, estos resultados pues, contribuyen al entendimiento de los efectos de la pandemia por COVID-19 y pueden ser útiles en el diseño de estrategias para contener las afectaciones negativas en la alimentación, principalmente en los hogares con condiciones de vulnerabilidad previos a la pandemia, pero también aquellos que se vieron afectados por la misma. Muchas gracias. Excelente presentación, maestra Brenda. Muchísimas gracias. Efectivamente, datos muy interesantes que, como bien lo comentas, pues dan paso a que todavía hagamos un abanico de información y analicemos todo lo que está pasando justamente con la alimentación durante este confinamiento. Muchísimas gracias. Ahora quiero ceder la palabra a la maestra Isela Bisuet. Ella es la maestra en Salud Pública, Norma Isela Bisuet Vega. Ella es maestra en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. Muchas de nuestras panelistas el día de hoy están festejando, están de manteles largos con los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Ella es investigadora de la Dirección de Encuestas Nacionales de Salud, de aquí del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, y sus principales áreas de interés están relacionadas con la seguridad alimentaria y la anemia, así como las estandarizaciones en mediciones antropométricas y procesamientos de sangre de capilar y venosa en todos los rangos para el uso en el trabajo de campo. Bienvenida, maestra Isela, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en todas las plataformas. Cedo la palabra, muchísimas gracias. Maestra Cuevas, muchas gracias. También a la doctora Teresa Chama por esta invitación. Y bueno, como dice la maestra Cuevas, voy a hablarles un poquito sobre los cambios de seguridad alimentaria de los hogares ante el confinamiento por COVID-19, sin dejar de mencionar también estas felicitaciones al CIE por estos 15 años de trabajo y de crecimiento. Voy a iniciar un poquito. Voy a quitar este cuadro negro, que no sé si ustedes ven, pero yo sí, pero me estorba y ya lo quité. Ok, bueno, voy a empezar un poquito hablando un poquito sobre qué es la seguridad alimentaria según la FAO, y nos habla que tenemos seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. Algo complicado hoy en nuestros días. Cuando alguna de estas características que acabo de mencionar no se cumple, aunque sea por un periodo corto, las personas, los hogares o los grupos de población se encuentran entonces en inseguridad alimentaria. En el inicio de la pandemia, durante el año 2020, que es cuando llevamos a cabo este levantamiento de información, pues emergieron factores que agudizaron esta inseguridad alimentaria en los hogares. Hubo interrupciones en el traslado de alimentos del campo a los lugares de consumo. Se limitó el acceso a alimentos frescos por restricciones de movilidad.
Hubo muchas afectaciones en los mercados globales y nacionales, originando aumentos de precios de alimentos. Se cerraron las escuelas y esto impidió la distribución de raciones de alimentos nutritivos a la población escolar vulnerable. El desempleo también afectó demasiado y la disminución de ingresos en los trabajadores informales, sobre todo, más del 50% en México se vio afectado. Mis objetivos principales en esta presentación que les estoy dando es hablarles sobre los cambios que ha tenido esta inseguridad alimentaria durante los años 2012, 18 y 2020, así como caracterizar a los hogares más afectados por la inseguridad alimentaria durante el año 2020. Ya entrando un poco a la metodología, es por medio de la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, ELCSA, que está armonizada para México, por medio de la cual obtuvimos información sobre las experiencias de los integrantes del hogar respecto a algunas dimensiones de la inseguridad alimentaria, como calidad, como cantidad y hambre. La ELCSA consta de 15 preguntas con opciones de respuesta sí o no, y están dirigidas a la persona que lleva la jefatura de la familia, o en su defecto, si es que no encontramos a esta persona, pues se aplica el cuestionario a aquel sujeto de la familia que está encargado de preparar los alimentos en el hogar. Y es durante un periodo de referencia de 3 meses previos a la aplicación de la escala. Tenemos 4 categorías para clasificarla, y la primera es la seguridad alimentaria, y las otras 3 son inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. Esto depende del número de respuestas positivas que obtenemos en los cuestionarios y si cuenta o no con integrantes menores de 18 años de edad. La categoría de seguridad alimentaria pues indica que ninguno de los integrantes del hogar ha tenido preocupación porque los alimentos se acaban, además de que no ha tenido que sacrificar ni cantidad ni calidad de los mismos, ¿vale? Cuando hablamos de inseguridad alimentaria leve, entonces ya los hogares, las familias ya experimentan una preocupación por el acceso a los alimentos. Y si la falta de acceso a los alimentos se prolonga, pues entonces ya después sigue el sacrificio de la calidad de la dieta, ¿vale? Entonces, la preocupación es lo primero que nos define la inseguridad alimentaria leve. La inseguridad alimentaria moderada reporta las restricciones en la cantidad de los alimentos consumidos. Y la inseguridad alimentaria severa, pues presenta situaciones donde alguno de los integrantes ya empieza a omitir tiempos de comida o de plano deja de comer durante todo un día, ¿vale? Y esto es debido a la falta de dinero o de recursos para adquirir alimentos. Este tipo de experiencias ocurre primero en los adultos y finalmente se ven afectados los niños. Entrando ya a los resultados, el levantamiento de información pues, se hizo durante los meses de agosto a noviembre del año 2020. Se analizó la información correspondiente a 10.076 hogares, que representa a un total de 33.443.100 hogares del país. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí destacamos que el 40.9% de los hogares del país se encuentran en seguridad alimentaria, mientras que más de la mitad de la población se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, en alguno de los 3. Vale la pena resaltar que el 20.6% de los hogares de México disminuyeron la cantidad de alimentos que acostumbran consumir o, en el peor de los casos, pues dejaron de comer en todo un día. Esto en los 3 meses previos al levantamiento de información. Y esto ha sido debido a la falta de dinero o a otros recursos. Aquí, en cuanto a la proporción de hogares, en cuanto a las categorías de seguridad alimentaria, pero por localidad de referencia, podemos observar que la inseguridad alimentaria moderada y severa se ubica en las localidades rurales, ¿vale?
el 28.1% con inseguridad alimentaria moderada y severa, en comparación con las localidades urbanas, donde encontramos un 18.8%. ¿Vale? Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver las regiones que ya mencionó la maestra Luz María, y vemos que la región más afectada en cuanto a inseguridad alimentaria moderada y severa es la región de la península, y le sigue la región de Pacífico Sur. Tenemos un 33.6% y un 24.7% comparados con los estados que se encuentran en la región frontera, quienes tienen un 13.4%. Aquí podemos ver la proporción de los hogares en inseguridad alimentaria moderada y severa de acuerdo al tamaño de localidad de residencia y también por año de encuestas. Podemos ver que realmente no hubo, se fueron todos hacia la baja en el año 2012, 18 y 20, así se mantuvo. Sin embargo, ahora que tengamos los resultados del ARENSANO del 2021, pues veremos que ya hubo ahí un poco de cambios. Esto es en cuanto a inseguridad moderada y severa. Sin embargo, en cuanto a inseguridad alimentaria leve, sí podemos ver que tuvimos una baja en el 2012 hacia el 2018, tanto en áreas urbanas y rurales, pero cuando llegamos al 2020, ya en plena pandemia, pues nos fuimos hacia arriba, ¿no? Entonces subimos 7 puntos porcentuales en el área urbana, aumentó un punto porcentual en el área rural, y a nivel nacional alrededor de 6 puntos porcentuales, ¿no? Esto quiere decir que pues los hogares ya empezaron en este momento a preocuparse por la falta de alimentos, ¿vale? Hicimos un pequeño estudio también por medio de analizamos la relación que existe entre la prevalencia de inseguridad alimentaria leve, moderada y severa con las variables de condición de bienestar, la variable de si tuvo alguna necesidad de salud en los últimos 3 meses, si la semana pasada trabajó o no, y también sobre el estrato de urbanidad, los años de escolaridad y la edad. Todo esto se hizo por el método de árboles de clasificación y de regresión logística, donde pudimos ver que efectivamente los hogares con prevalencias más altas en inseguridad alimentaria pues son todos aquellos que se encuentran ubicados con el índice de bienestar más bajo, que han tenido alguna necesidad de salud en los últimos 3 meses previos al levantamiento de información, y en los que también tuvieron falta de actividad laboral o no tuvieron empleo alguno. En cuanto a la discusión o como conclusiones de esta presentación, podemos llegar a que la disminución de la inseguridad alimentaria en el periodo 2012 a 18, la inseguridad alimentaria moderada y severa, tuvimos un 28.2 a un 22.7%, que se pudo perder por el impacto del COVID. Entonces ya, te repito, ya veremos en los siguientes resultados qué es lo que pasó con esta inseguridad. Sin embargo, vimos que inseguridad alimentaria leve sí se vio bastante afectada durante este periodo. La muestra de hogares entrevistados se vieron afectados por la disminución de ingresos y del desempleo. Los hogares del país menos favorecidos pueden estar más afectados en ingresos, en desempleo e inseguridad alimentaria, sobre todo los empleos informales, las áreas rurales, la población indígena, el nivel socioeconómico bajo, la pobreza urbana, etc. Ante esta pandemia, casi un tercio de los hogares en México se encontraba en una inseguridad alimentaria moderada y severa, alrededor de 25.5 millones de personas. El alza en los precios de los alimentos disminuyó del abasto de alimentos básicos, la pérdida de programas sociales que atendían a población vulnerable, como Prospera, los desayunos y comedores escolares, las guarderías, todo eso agudizó la inseguridad alimentaria.
No obstante, es importante no perder de vista que ciertos grupos de población, como los que se encuentran en mayor pobreza y que dependen de empleos informales, pueden resultar más afectados como consecuencia de la pérdida del empleo o de la disminución de los ingresos. Esto debido a la afectación que ha tenido en la economía mundial la pandemia por COVID-19. Se requiere además el monitoreo de la inseguridad alimentaria con el fin de identificar los grupos de población que requieren de intervenciones urgentes para superarla, además de conocer qué intervenciones tienen un impacto positivo en sus poblaciones y qué cambios se requieren para mejorar la aplicación de políticas y programas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Isela Bisuet, por esta excelente presentación. Nuestra última presentación en este grupo de panelistas e insisto, seguimos festejando el 15 aniversario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, pues me parece que por ahí había algunas preguntas. Hemos estado respondiéndolas a través de lo que ha sido la presentación de la encuesta. Les envían felicitaciones, por supuesto, por el trabajo que se ha estado realizando, tanto de sus temas como en general de la ENSANUD. Me permito por ahí contestar al menos esta última que llegó en el chat, que sí se hacen muchos documentos para tomadores de decisiones con información de la ENSANUD. Específicamente en estos temas que les estamos presentando, todavía no nos hemos podido realizar. Es muy nuevo los análisis que se están presentando el día de hoy. Sí se han hecho alguna presentación de resultados que tienen que ver directamente con la prevalencia que se obtuvo de los análisis de los anticuerpos de SARS-CoV-2, directamente sobre algunas variables de interés que eran pues las que urgían en este instante poder analizar. Pero por supuesto que sí hay mucha información todavía que tiene que ver con los tomadores de decisiones. Sí las generamos como parte de los documentos que ponemos a disposición para la población. Sin embargo, específicamente de estos temas aún no los tenemos consolidados. Pues muchas gracias. Me parece que ya estamos en tiempo. Por circunstancias llegamos al final de la presentación. Janet, no sé si haya a lo mejor alguna otra pregunta o te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Pues están siguiendo las felicitaciones en los canales de la escuela, de Facebook y de YouTube. Tuvimos una audiencia bastante nutrida. Llegamos casi a 350 personas. Estuvimos teniendo algunos problemas con la transmisión, pero les agradecemos a todos su paciencia. De todas maneras, les recordamos que esta grabación va a quedar grabada en el canal de YouTube para su consulta posterior. También hemos compartido los enlaces de donde pueden ustedes consultar los resultados y que justo para eso es, para que todos ustedes tengan acceso a esta información, a los reportes, etcétera, y también que sean usuarios de esta información que con tanto esfuerzo y dedicación se han generado con este grupo tan nutrido y tan lleno de talento de todas ustedes. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Si gracias. No, muchísimas gracias por el espacio. Jacinto, si me apoyas en cabina. Pues solamente es demostrativa esta constancia. A cada una de ustedes les haremos llegar su constancia por la participación en esta videoconferencia. Estamos muy emocionados que puedan compartir estos resultados apenas calientitos de la encuesta de COVID, y también que ha sido algo que nos ha abierto el panorama hacia ver qué es el impacto de la pandemia en las familias mexicanas, y que tenemos muchísimas cosas que hacer todavía para llevar soluciones y propuestas a la población mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes por darse este tiempo de compartir esta información. Agradecemos también a la doctora Teresa Chama el que hubiera compartido a todos ustedes para esta ponencia.
Y también felicitarlas muchísimo y ampliamente por este 15 aniversario. Esperemos que sean estos 15 años pues, parte de un aprendizaje amplio y que ustedes puedan seguir evolucionando junto con el centro y que haya muchos éxitos de aquí en adelante. Muchísimas gracias.